Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, el lugar donde las telenovelas turcas, los chismes de farándula y las parejas que nos roban el aliento son los protagonistas. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a miles, una pareja que ha encendido las redes sociales, una pareja que durante años nos ha tenido al borde del asiento preguntándonos, ¿son solo amigos? ¿Hay algo más? Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Y no solo eso, sino que les traigo la información que nadie, y repito, nadie les ha contado hasta ahora. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones confirmadas y detalles jugosísimos. Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre tengo cositas nuevas y exclusivas que compartir con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. La verdad es que la relación entre Serine y Atay ha sido objeto de debate durante años. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, la química entre ellos era innegable. Vamos, que hasta la piedra más insensible podía sentir la electricidad que emanaba de la pantalla cuando aparecían juntos. Sus personajes, Mira y Yaman, nos enamoraron con su historia de amor, pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿se llevaría ese amor de la ficción a la vida real? Los rumores de romance comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la serie. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales donde se notaba una complicidad especial, y los fans, por supuesto, estaban enloqueciendo. Pero tanto Serine como Atay siempre negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y la verdad es que durante mucho tiempo nos lo creímos. Ambos siguieron adelante con sus carreras, tuvieron otras relaciones, y la llama del rumor pareció extinguirse. Serine estuvo con Kerem Bürsin por varios años, una relación que también generó mucho interés mediático, y Atay se casó con Duygu Sarn. Parecía que la historia de Serine y Atay, como algo más que una amistad, había quedado en el pasado. Pero atención, que aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y resulta que después de años de silencio y negaciones, han surgido nuevas evidencias, nuevos testimonios y nuevas pistas que apuntan a que, efectivamente, sí hubo algo más entre Serine y Atay. La primera pista, y quizás la más jugosa, viene de fuentes cercanas a la producción de Medcezir. Según estas fuentes, durante el rodaje de la serie, la química entre Serine y Atay era tan intensa que a veces resultaba difícil de manejar. Imagínense. Los directores tenían que pedirles que bajaran un poco la intensidad en algunas escenas porque era demasiado evidente. Estas fuentes también aseguran que, fuera del set, se les veía muy acaramelados, con miradas cómplices y gestos cariñosos que iban más allá de la simple amistad. Un miembro del equipo de maquillaje, que prefirió mantenerse en el anonimato, me confesó en una conversación telefónica, que en una ocasión, durante un descanso, los encontró abrazados en un rincón del set, y no precisamente abrazados como amigos. Al parecer, al darse cuenta de que los habían visto, se separaron rápidamente, pero la tensión en el aire era palpable. Uf, qué momento. Pero, ¿por qué negaron todo entonces? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Primero, la presión mediática. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Y quizás en ese momento, no estaban preparados para lidiar con tanta atención. Recuerden lo jóvenes que eran cuando empezó Medcezir. La fama repentina puede ser abrumadora, y si le sumamos una relación sentimental, la cosa se pone aún más complicada. Segundo, sus respectivas carreras. Ambos estaban en pleno ascenso, y una relación sentimental podría haber afectado su imagen pública o sus oportunidades laborales. En Turquía, la imagen de los actores es muy importante y las productoras son muy cuidadosas con quien eligen para protagonizar sus series y películas. Una relación controversial o una ruptura mediática podría haber puesto en peligro sus carreras. Imagínense perder un papel protagónico por un chisme de farándula. Sería terrible. Y tercero, la diferencia de personalidades. Serine es conocida por ser más extrovertida y Atay, por ser más reservado.
Quizás no estaban en el mismo punto en cuanto a querer hacer pública su relación. Sereni siempre ha sido más abierta sobre su vida personal, mientras que Atai prefiere mantener un perfil bajo. Es como el agua y el aceite. Y a veces estas diferencias pueden ser un obstáculo en una relación. Ahora, vayamos a las evidencias más recientes. En los últimos meses, tanto Sereni como Atai han estado solteros. Sereni terminó su relación con Cem Yılmaz, un reconocido comediante turco con quien tenía una diferencia de edad considerable, y Atai se divorció de Duygu Sarn, su esposa desde 2018. Y casualmente o quizás no tan casualmente han empezado a coincidir en varios eventos y lugares. Ojo aquí. Que la cosa se pone buena. Hace unas semanas, fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. No un restaurante cualquiera, sino uno de los más exclusivos y románticos de la ciudad. Testigos afirman que se les veía muy cómodos y relajados, riendo y conversando animadamente. Una fuente que trabaja en el restaurante me dijo que Atai le regaló a Sereni un ramo de rosas rojas y que le cantó al oído una canción. ¡Ay, el amor! Obviamente esto podría ser solo una salida de amigos, pero la chispa de la duda se encendió nuevamente. Y con más fuerza que nunca. Pero la bomba explotó hace unos días, cuando un paparazzi logró captarlos juntos en una playa en Bodrum. Sí, señores y señoras, en la playa. En Bodrum, la joya del Egeo, el lugar perfecto para un romance de verano. Las fotos, que ya están circulando por todas las redes sociales, muestran a Sereni y a Atai caminando juntos por la orilla del mar, tomados de la mano. Tomados de la mano. No hay margen para la duda. Esto ya no es una simple amistad. Es amor, amor del bueno. Y no solo eso, sino que también hay vídeos donde se les ve abrazándose y besándose. Besándose. Después de años de negaciones, finalmente tenemos la confirmación que tanto estábamos esperando. Sereni y Atai están juntos. Y el mundo del espectáculo turco está en llamas. Por supuesto, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial al respecto, pero las imágenes hablan por sí solas. Y la verdad es que después de tanto tiempo se merecen ser felices y disfrutar de su amor sin tener que esconderse. Basta de secretos. Queremos verlos juntos en la alfombra roja, en portadas de revistas y en todas partes. Además, hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto. En varias entrevistas recientes, tanto Sereni como Atai han hablado sobre la importancia de la conexión y la química en una relación. Han dicho que buscan a alguien con quien puedan ser ellos mismos, alguien que los entienda y los apoye. Y si recordamos la química que tenían en Medcezir, y lo bien que se llevan fuera de la pantalla, podemos deducir que encontraron eso el uno en el otro. Es como si estuvieran destinados a estar juntos. Y ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo esto. Creo que la historia de Sereni y Atai es un claro ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, incluso después de años de distancia y negaciones. Quizás no era el momento adecuado en el pasado, pero ahora, con más madurez y experiencia, están listos para darle una oportunidad a su amor. El destino los ha vuelto a unir. Además, me parece admirable que hayan mantenido su amistad a lo largo de los años, a pesar de las circunstancias. Esto demuestra que hay un vínculo muy fuerte entre ellos, un vínculo que va más allá de la simple atracción física. Su amistad es la base de su relación. Y por último, quiero decirles a todos los fans que nunca pierdan la esperanza. A veces los sueños se hacen realidad, y el romance que tanto anhelaban entre Sereni y Atai finalmente se ha concretado. El poder del fandom es increíble. Y ustedes lo han logrado. Pero la cosa no termina ahí, hay más tela que cortar. He estado investigando a fondo y he descubierto que Sereni y Atai han estado trabajando juntos en secreto en un nuevo proyecto. Sí, lo que oyen. Al parecer, están preparando una película juntos, una película romántica por supuesto. Y según mis fuentes, la película está inspirada en su propia historia de amor. ¡Qué maravilla! No puedo esperar a verla. Además, he escuchado rumores de que están planeando comprar una casa juntos en Bodrum. Una casa frente al mar con vistas al atardecer, perfecta para una escapada romántica. ¡Qué envidia! Y para rematar, he visto fotos de Sereni luciendo un anillo sospechoso en su dedo anular. Un anillo de diamantes. ¿Será una señal de compromiso?
Ay, Dios mío, que me da algo. Necesito saber más. Así que, mi gente, después de esta explosión de información, ¿qué les parece? ¿Están tan emocionados como yo por esta confirmación? ¿Creen que esta relación durará? ¿Piensan que se van a casar pronto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. No sean tímidos. Para concluir, hoy hemos desentrañado el misterio que rodeaba la relación entre Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy. Hemos repasado los rumores iniciales, las negaciones, las nuevas evidencias y, finalmente, la confirmación que tanto esperábamos. Hemos visto cómo después de años de amistad y distancia, el amor ha triunfado y Serine y Aatay están juntos. ¡Y que viva el amor! Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido que los entretiene y los mantiene al tanto de los últimos chismes de farándula. Soy su fuente número 1 de noticias de telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ustedes son mi motivación. Los adoro. Y ahora sí, la parte más importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y recuerden, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que el amor los acompañe.